actitudes. Muchas cosas pasaron esta semana con respecto al crimen de Fernando Báez Sosa. Y vamos a estar hablando también con un ex rugbyer que también es psicólogo. Porque están queriendo, de alguna forma, y creo que ayer lo hablamos, Roa, Sí. esto, de separar el deporte en sí con la actitud violenta de los acusados. No tiene nada que ver que seas rugbyer y que salgas a matar. El rugby es un deporte. Vos sabés que yo he No te discutido con lleva a periodistas matar. deportivos por ese tema. Porque decían el espíritu de cuerpo del rugby, no sé cuántas cosas más. Yo creo que sos violento o no sos violento. Totalmente. Lo despertás por algo porque... No tiene que ver el rugby, sí. el perseguir la guinda, una No. pelotita oval o redonda o cuadrada. Acá no está en discusión eso. El espíritu de cuerpo en un deporte se da siempre. Totalmente. Bueno, eso lo vamos a hablar entonces con Sí, alguien que justamente tiene la facultad de sabe? ser psicólogo, que lo que multiplica Exacto. un poco el poder de su palabra frente a esta situación, Un ¿no? combo completo para poder desarrollar lo que es el deporte en sí, pero también la parte psicológica, ¿no? Como un deportista va creciendo con ese deporte y también su cabeza, ¿no? ¿Cuáles son esos valores que les inculca? Bueno, hay un montón de temas muy interesantes para abordar. Pero el crimen de Fernando Báez Sosa también... estamos pidiendo justicia, que se haga justicia. Tenemos una madre del dolor, un padre del dolor, y que eso también se suman a este caso muchas otras madres del dolor, que saben lo que es enfrentar un juicio Sí. con el asesino o los asesinos de tu hija, de tu hijo, y por eso tenemos la carta de la madre de Ángeles Rawson. ¿Recuerdan Sí. ustedes Ángeles Rawson? 16 años, año 2013, allá la asesinaron. Bueno, la madre, por supuesto, la empatía, la solidaridad y desde el corazón y con mucho amor escribió esta carta. A ver. Bueno, no se ve muy bien, pero ella... El está juicio acá por el atrás, mirá. asesinato de un hijo Sí. es volver a vivir, pero con más horror, los momentos más crudos de esos instantes que nos cambiaron la vida. Es enfrentar al asesino y conocer detalles escalofriantes, ver videos de la muerte o de los instantes previos, escuchar a la defensa que en su estrategia intenta derribar la verdad y todo eso manteniendo la templanza y en silencio. Es una de las situaciones más revictimizantes, si no la más cruel, que puede vivir un ser humano. Y aunque se logre justicia, los hijos no vuelven. Solo le ruego a Dios que en este penar, Graciela y Silvino, que son los padres de Fernando, tengan la fortaleza para transitarla, como tantos otros padres y como tantos otros que ni siquiera llegan a esta instancia o llegan y no tienen justicia. Jimena Arduiz, la mamá de Ángeles Rawson. Fuerte, ¿eh? Y en pocas palabras, de verdad, es una descripción total y absoluta de lo que se padece en un juicio, cuando te matan... Sí, realmente. Ahí estamos viendo imágenes del caso de Ángeles y hoy decía la mamá de Ángeles Rawson que revivir todo eso en el juicio y escuchar las barbaridades y además ver cómo Mangieri, que era el encargado de su edificio, que fue condenado, fue uno de los primeros casos de femicidio, que fue condenado, que se probó el delito que había cometido y todo, sigue negando el crimen sistemáticamente. Dice que eso es lo que más la indignó, lo que Sí. peor la puso. Porque, claro, uno está cara a cara con el asesino, con el que mató a la persona que tuviste en la panza, a la que viste nacer, a la que le diste de comer en la boca, a la que criaste con amor, le cambiaste los pañales, la viste crecer. En el caso de Ángeles, llegó a ser adolescente y ver que le pasa semejante aberración, una violación seguida de muerte. Sí, perdón, recién me detuve, no pude seguir hablando porque de verdad, esto a mí me llega a lo más profundo del corazón porque mi hermana pasó por lo mismo. Entonces es muy fuerte. Ay, Y sí, es muy fuerte. Esto lo quiero decir porque a todos nos pasa estas situaciones. A mi hermana la asesinaron, a su hijo, a mi sobrino. Y también pasó por lo mismo en el juicio, es el mismo dolor. Como familia te quebrás y te deja una marca para siempre, que es imposible seguir adelante después como una familia. Pero claro, algo te sí. falta. El asesino de mi sobrino se murió en la cárcel.
estábamos llevando adelante el juicio y se murió antes. Ustedes me preguntan y muchos me preguntaron, ¿y eso los puso feliz? Y la verdad es que no festejamos la muerte de nadie. Queríamos un juicio justo y queríamos que termine sus días y su vida tras las rejas. Claro. Entonces cuando yo hablo de Graciela, de cómo asesinaron a Fernando, de la carta de Ángel, anoche leí la carta de la mamá de Ángeles Rawson y yo dije, es tal cual, lo vivimos todos, lo vive mi hermana y lo vive mi hermana todavía, el día a día que todos los días hablamos, a mí dice, che, ¿cómo sigue? Me pregunta a mí cómo sigue el juicio de Fernando. Ella fue a Villa Gesell, vive en Varadero y viajó a Villa Gesell cuando se enteró cuando apenas fue lo de Fernando a llevar flores. No la pudo ver a la mamá de Fernando, no pudo ver a Graciela, pero todas las madres del dolor, todas, en este momento están unidas. Pero claro. Para juntar fuerzas, para solidarizarse, para saber que no están solas llevando tanta tristeza. O sea, cuando te arrebatan la vida de tu hijo de una manera tan violenta, no tiene explicación alguna. Claro, y que no es un hecho fortuito, además. Claro. Eso también es el dolor, porque no son casos fortuitos. No es que caminaba por una calle y le cayó un ladrillo en la cabeza y lo mató porque circunstancialmente se derrumbó una pared. Hay un homicidio de por medio, un acto de matar. Entonces, cuando se trata de un caso así, peor todavía, porque cómo restableces el tejido de esa familia, cómo volvés a unir a esas personas, es tremendo. Bueno, eso es lo que decía la mamá de Ángeles esta mañana y hablaba acerca del dolor que deben estar atravesando los papás de Fernando Báez Sosa y sobre todo el tema de lo que es transitar el juicio en el día a día, que quizás es hasta peor, decía ella, que el momento en el que reciben la noticia, ingrata, porque es revivir un montón de cosas y escuchar un montón de cosas que no son para nada agradables y que tienen que ver con la posición de la defensa, que tienen que ver con... Porque se te hace en tu mente, ¿viste como la cinta de las películas de antes? Que pasaban así y veías todas las imágenes. Bueno, es eso. Es en tu mente cosas que vos no sabías que le hicieron y es imaginarte cómo lo golpearon, cuando lo tiraron al piso, esa patada fulminante, cómo se reían, cómo arengaban y tu hijo tirado en el piso. Es la reconstrucción del hecho los más terrible que están pasando ahora los padres de Fernando. Claro, y la culpa por más que no les corresponda, porque lo que decían los papás de Fernando, y si nosotros no lo hubiésemos dejado ir a Gesell, si lo hubiésemos prohibido ir, capaz que lo salvábamos. Y bueno, lo que decíamos nosotros, no. No, es que es no podés salvarlo de lo que no debe pasar. Es imposible. Es así de simple. No claro. Podés salvarlo de lo que no va a pasar, de lo que no tiene que pasar. Porque, por ejemplo, mi hermana decía, ¿por qué lo dejé ir de vacaciones? ¿Por qué dejé que vaya a la casa de la abuela? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese por qué es una pregunta de la que nunca vas a tener una respuesta. Y después todo un tratamiento y lidiar con eso y la culpa y por qué no hice tal cosa y por qué lo dejé y por qué... es terrible, es terrible. Bueno, y estuvimos hablando toda la semana acerca de estos jóvenes imputados ahora por el homicidio de Fernando, que son ex-rugbyers. Pero claro, hay quienes relacionan la práctica del deporte con la conducta indebida que han tenido estos sujetos. Para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto es una cuestión de ser un asesino o no serlo, simple. Por eso estamos en contacto con Sergio Zabalza, que es ex-rugbyer y psicólogo, para analizar un poquito esto que se ha instalado también en parte de la opinión pública, si bien no en todos, pero hay quienes deslizan esa hipótesis. Dicen, ese espíritu de cuerpo que tienen ahora, ese espíritu en bloque que los lleva a silenciarse durante todo lo que va del proceso, esa soberbia, todo eso lo aprenden con el rugby. Algo que para mí nada que ver, nada más lejano de la realidad. A ver qué nos dice Sergio. ¿Cómo estás? Bienvenido a Las Bravas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo separar, no? Porque en esta primera semana del juicio de Fernando Báez Sosa, lo que se intenta es desinstalar que el deporte en sí es violento y que por eso, por ser rugbyers, este grupo de acusados hoy
ejercieron la violencia para asesinar a Fernando. Hay como una forma de desmitificar esto, ¿no? El deporte es una cosa y la violencia que emplearon estos chicos es otra, va por otro camino. Mirá, hay varias líneas muy sutiles que conviene desplegar para poder entender un fenómeno como el que estamos abordando. Hace poco tiempo, Agustín Pichot, ex capitán de los Pumas, un símbolo del rugby nacional, admitió que en el rugby está naturalizada la violencia, y a propósito del asesinato de Fernando le confesó que él le pidió perdón en nombre del rugby al padre de Fernando. Es decir, que una figura eminente del rugby argentino se estaba haciendo cargo de que hay algo en el rugby que no está bien manejado. El tema es el siguiente: los rugbyers son cuerpos muy fornidos. Parte del juego consiste en juntarse inmediatamente para así lograr la posesión de la pelota y darle continuidad al juego. Esto es propio del rugby. Si esto dentro de la cancha se maneja con un árbitro, afuera de la cancha no hay árbitros. Entonces, si el móvil es bueno, esto que brinda el deporte da buenos resultados. Si el móvil es malo, pueden provocar desastres. Ahora, Sergio, vos lo que estás diciendo es que se sistematiza esa conducta que está dentro del campo de juego y que se traslada después a la vida cotidiana con la misma mecánica y que se ejecuta de la misma manera y con otros resultados, lógicamente, porque no se está ante un encuentro deportivo, sino que se está ante una situación de la vida normal. Lo que sucede es que hoy los imperativos de éxito, de satisfacción inmediata, son tan enormes que esos cuerpos jóvenes, fornidos y acostumbrados a juntarse inmediatamente, a veces producen desmanes. Ocurrió en el año 2006 con el asesinato de Ariel Malvino en Ferrugem, Brasil, a manos de 3 rugbyers correntinos. Ocurrió en el 2016 en una discoteca de la Costanera, cuando un grupo de chicos de San Fernando dejó en terapia intensiva a un chico del Club Delta. Ocurrió cuando jugadores se bajaron de un auto para golpear a un indigente. Hay muchos ejemplos de rugbyers involucrados en este tipo de desmanes. Pero también hay futbolistas, también hay comerciantes, también hay médicos, también hay... Porque yo le digo, tengo 30 años de periodismo y le puedo asegurar que he presentado 70 millones de casos. Disculpame un segundo. No hay casos de jóvenes federados en algún deporte que provoquen este tipo de desmanes. No hay basquetbolistas ni voleibolistas que de manera grupal ataquen a una persona, ataquen de esta manera. Entonces, lo peor que podemos hacer, aquellos que tenemos algo que ver con, o que tuvimos algo que ver con el rugby, es negar el problema. Eso es lo peor que podemos hacer. De tanto es así que la Unión Argentina de Rugby constituyó un programa que se llama Rugby 30 porque quieren cambiar la cultura del rugby, donde hay algo de la violencia que está instalada. Si negamos esto, los crímenes se van a seguir repitiendo. Perdón, Sergio, a ver, trato de entenderlo. Usted dice que en el rugby está instalada la violencia, que lo tienen que cambiar. ¿Es eso lo que yo entendí? No lo digo solamente yo, lo dice Agustín Pichot. Está bien, sí. Yo, ahora porque estamos hablando con usted, capitán de los Pumas. Ok, entonces, estamos hablando de un deporte que jugándolo dentro se genera violencia. ¿Por qué? Porque es sumamente contacto el rugby. Es contacto todo el tiempo. Incluso, Pichot decía, hasta te tenés que bancar a veces, que para detenerte, tu contrincante te muerde hasta lastimarte. Entonces, tendrán que cambiar algunas reglas también de rugby. Para mí, perdón, Sergio, para mí el que es violento es violento. Sí, totalmente. Esto es como acusar a todos los pitbulls y decir los pitbulls
son malos. No, porque depende cómo crias a ese pitbull. Que si Esto vos es lo lo mismo. encarás así, te olvidás. Si vos lo encarás así, te olvidás que hay ciertas culturas y ciertos hábitos. Lo que hay que cambiar es ciertos hábitos. Lo que contaba Agustín Pillot son las ceremonias de iniciación que hay en el rugby. A él le ocurrió que cuando jugó en primera, ¿Y usted sabe la ceremonia de iniciación que hay en el fútbol? 130 kilos de peso le mordió el glúteo y durante 4 días no pudo caminar. Eso sucedía en el rugby. Cuando él pasó a ser capitán, eliminó ese tipo de ceremonias. De manera que pongo el foco en esto que dijo Pillot, símbolo del rugby argentino, porque es el ejemplo de una actitud inteligente frente a la violencia que está naturalizada en el rugby. Aclaro que la inmensa mayoría de la gente que trabaja en el rugby son maravillosos, son muy buena gente, y que el rugby en tanto juego es fantástico. Pero si queremos evitar nuevamente este tipo de cuestiones, tenemos que asumir el problema. Tenemos que los jugadores, los entrenadores, los dirigentes, asumir este problema y para erradicar todo tipo de violencia, no solo la violencia física, sino también la violencia verbal. Yo no lo comparto con usted, ¿eh? Yo estoy pensando que vivimos en una sociedad que naturalmente está incorporando a la violencia como casi como un modus operandi de todos los días en la calle, en la forma de comunicarse. En muchos deportes lo hemos visto, con futbolistas denunciados por abuso, con fiestas y cosas. Grupales. Sí, señor, le voy a decir que sí, porque los casos de abusos que se denunciaron en el Independiente, de abusos de menores, eran actitudes grupales. Entonces hay un montón de casos y de antecedentes. Los barras bravas en el fútbol, de hecho, actúan en grupo. No son federados. Y actúan en grupo. Pero no son federados. No estamos hablando de si son federados o no. Porque si lo que incita la violencia. Si existe violencia, no importa que sea federado o no. Si no haces esa diferenciación, vas a caer en conclusiones equivocadas. Pero no solo, lo que quería decirte además, es que no solo es violencia física, sino que hay racismo. Hace un tiempo aparecieron los tweets de representantes juveniles de rugby donde degradaban a la empleada doméstica y eran tweets antisemitas, ¿ok? Sí, bueno, de esa forma lo trataron a Fernando. Juvenil de rugby. Entonces hay que decir estas cosas porque si no, creemos que todo es lo mismo. Yo estoy de acuerdo con vos en que vivimos en una sociedad eminentemente violenta y que el rugby forma parte de esa sociedad. Ahora, no podemos consentir que esa violencia emerja por donde fuere, como si, bueno, la sociedad es violenta, entonces lo consentimos. No, para nada. En todo caso hay una responsabilidad social que tiene el club al momento de tener a alguien a cargo de un equipo de rugby, y es quien tiene que poner los paños fríos y el orden que tiene que ver con la conducta de los deportistas. Porque para eso hay una entidad que, como usted me está diciendo, son federados. Bueno, si hay una entidad, tiene que haber sanciones y tiene que haber también una conducta disciplinaria ante la falta de respeto o la irresponsabilidad de personas que proceden de maldad. Que la Unión Argentina de Rugby, con el programa Rugby 30, el año pasado tuvieron un encuentro con la DAIA para pedir disculpas y ponerse al tanto de manera de eliminar todo tipo de manifestación antisemita en el rugby. Sí, también los periodistas hemos tenido que tener encuentros con la DAIA para eliminar cualquier tipo de manifestación antisemita que a veces inconscientemente emerge en el discurso oral de manera incorrecta, de manera aberrante y espantosa, y a veces inconscientemente, en medio de los textos, de la euforia de un vivo, puede llegar a escaparse, y todo ese tipo de cosas son cosas que están enraizadas también en la conducta de la persona en el día a día. Entonces también se dieron charlas instructivas para distintos sectores de la sociedad, entre los cuales también estábamos los periodistas. Pero cuando esto lo emite en un tuit, que es una red social, un representante del seleccionado en nuestro país, se hace muchísimo más grave.
no es cualquier Sí, claro. persona. Y ya con esto quiero ir cerrando, Sergio, agradecemos por supuesto esta conversación, es muy pero muy interesante porque de acá en adelante se van a tener que cambiar entonces las reglas del rugby, ¿no? No las reglas, la cultura. La cultura No del las rugby. reglas. El juego es maravilloso. Sí. El juego es maravilloso. La inmensa mayoría de la Pero, gente que pero juega- ¿cómo Además, culturalmente les... Pero te ¿cómo aclaro culturalmente les Entonces la enseñan a violencia ser está asociada violentos? en el deporte. hay equipos de rugby que fomentan la diversidad sexual. Hay equipos de rugby que trabajan con chicos de condición humilde. Es decir, hay mucha gente en el rugby bien intencionada que trabaja para que este juego, que es maravilloso, logre precisamente lo que debe hacer, que es canalizar la agresividad que tenemos todos de la mejor forma. Bien. Por eso es que tenemos que asumir los problemas que hoy tiene el rugby. Está bien, pero hay algo que no me quedó claro, Sergio, perdón, se lo voy a volver a preguntar antes de cerrar. Entonces, culturalmente, usted me dice que tiene que erradicar culturalmente la violencia en el rugby, pero ¿cómo es? O sea, juegan al deporte, pero ¿en qué momento les enseñan a ser violentos? ¿O lo van adquiriendo por el mero hecho de ser grandotes? ¿Se entiende lo que voy por ahí? Algo no me quedó claro. Perdón que se lo pregunte nuevamente. Vivimos en una sociedad violenta y la violencia emerge por determinados lugares. Uno de ellos, lamentablemente, ha sido el rugby. Yo me acuerdo de los casos de violaciones en manada, de ataques. Hace poco, el fin de semana, empezaba el juicio por Fernando Báez Sosa y en Gualeguaychú un grupo de chicos que no eran rugbyers asesinaron también a golpes a la salida de un boliche. En Entre Ríos. Estamos todos pendientes, no sé, pero es otro 30 caso años de periodismo, Fernando Báez Sosa. puedo hacer una lista de cantidades de casos. Y algunos podrían ser rugby, sí, qué sé yo, era un detalle. Frente a las inconductas morales y éticas que tienen todos en la calle, en medio de las relaciones sociales y la violencia que se despliega en el día a día, porque la violencia está inserta en todas las actividades. Lo que tenemos que hacer, creo, es una campaña para erradicar cualquier forma de violencia verbal, física, de la que fuere, en todos los estamentos de la sociedad. Y me parece que eso es lo positivo. A la salida de los boliches, claro. Que haya peleas, hay gente que va directamente al boliche para pelearse. Es posible. Sí, pero y atrás de eso también hay un montón de otras cosas que hay que erradicar y controlar y que tiene que ver con el consumo de alcohol, con las drogas, con esa pastillita, el vendedor, el negocio de la pastillita azul que la toman y son... es tu mundo muy, pero muy complejo. Hay detrás un fondo que es complejo y hay que atacarlo de raíz. Pero pasan los años y se van cerrando capítulos. Cuando se conozca la sentencia a los acusados de Fernando Báez Sosa, Dios no lo permita, pero seguramente acá, como comunicadora, vamos a tener que abrir otro capítulo de otro episodio igual, parecido al de Fernando, y así van sucediendo las cosas y todo pasa, lamentablemente parece que no aprendemos nada. Sergio Zabalza, muchas gracias. La verdad que ha sido un placer poder tener esta charla con usted. Igualmente, un placer, gracias a ustedes. Gracias.